12:12 del mediodía en todo el país. Volvemos con nuestro móvil en vivo. Adelante, Laura. Gracias, Marce. Bueno, nosotros continuamos aquí en Enjoy y te cuento que hace unos minutos nada más tuvimos la posibilidad de charlar con una de las speakers de este foro latinoamericano. Ella es Sari Levy. Sari Levy es venezolana, es la presidenta de CEDICE y la charla que tuvimos fue muy particular y muy interesante porque ella se dedica a estudiar los índices de burocracia. Hay determinados índices marcados, en este caso el estudio fue de 12 países y para sorpresa nuestra, porque yo fui diciendo, bueno, a ver, Uruguay ¿cómo se ubica? Uruguay se ubica a mitad de tabla, la verdad me sorprendió bastante. Si te parece, Marce, escuchamos las palabras de Sari Levy para que nos cuente un poquito de qué se trata este estudio que realmente es muy interesante. Sí, efectivamente el estudio que realizamos es con 12 países latinoamericanos. En esta ocasión tuvimos, ya es nuestra segunda edición y en los resultados nos demuestran que en promedio la pequeña empresa, destina 548 horas para cumplir con trámites burocráticos y así mantenerse dentro de la formalidad legal que se le exige. Pero el otro elemento que también es muy importante es mostrar la gran dispersión que encontramos. Brasil hizo una serie de reformas y gracias a eso redujo su carga burocrática a la pequeña empresa a 180 horas. Pero Venezuela supera las 1000 horas, 1062 horas. Entonces, esa dispersión nos habla de la heterogeneidad regional. 548 horas representan el 30% del tiempo laboral de un trabajador. 1062 supera el 50%. Entonces significa que una pequeña empresa tiene que destinar prácticamente a una persona solo a cumplir con la burocracia que se le exige. ¿Y qué significa esto para una pequeña empresa? ¿Cómo emerge? Una pequeña empresa emerge con una o dos personas. Y si la mitad de su personal se tiene que dedicar a cumplir con burocracia, ¿cuándo mejora su productividad? ¿Cuándo mejora su producto? ¿Cuándo mejora la atención al consumidor al que quiere llegarle? Entonces, Uruguay en esos números, Sari. Uruguay está un poquito mejor que el promedio, está en 406 horas. Sin embargo, eso no significa que tenemos que quedarnos allá, porque cuando vamos a revisar por sectores, en el caso del sector primario, es el sector que más demanda horas para la pequeña empresa en Uruguay, más de 500 horas, casi 550. Es más bajo en el sector secundario y en el terciario. Ahora, es importante que tengamos presente lo siguiente. Nosotros hemos trabajado con lo que llamamos la empresa representativa sectorial, es decir, la empresa pequeña que se dedica al trabajar en el sector o en la actividad productiva más típica dentro de cada uno de los sectores económicos, o sea, la más típica en el sector primario, la más típica en el sector secundario y en el terciario. Cuando en algunos casos nos encontramos con el tema de la construcción, ese es un área altamente regulada en toda la región y no es que no deba hacerlo, pero lo que hay que favorecer es que los trámites requeridos sean ágiles, eficientes, transparentes, de forma tal de que no se generen esos incentivos perversos tan delicados de la corrupción. Y entonces, obviamente, en la medida que los trámites son más engorrosos, cambian con más frecuencia, pues lamentablemente estamos abriendo la puerta para este gran flagelo. Sarit, en este tipo de estudios, en este índice, como nos mencionabas recién, hablabas de la corrupción. ¿Hay alguna manera de controlar que esos trámites burocráticos se cumplan? Porque una cosa es lo que está instalado, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Muchas veces el amigo del amigo, ¿no?, como decimos nosotros aquí en Uruguay, el padrino, y hace que esos trámites burocráticos no se cumplan y ahí es donde entra la corrupción. No solamente para que no se cumplan, también si el trámite es muy complicado, tú tienes que saltártelo de alguna manera y ahí también emerge la corrupción. La idea es que los trámites necesarios se hagan.
No estamos diciendo que no hay que regular o vigilar la calidad de las cosas, todo lo contrario. Queremos un Estado que cumpla con su función, pero que la cumpla adecuadamente, sin menoscabar la actividad productiva del pequeño empresario. Y para ello hay muchas estrategias, entre otras está la digitalización y agilización de los procesos. Pero ojo, que la idea no es digitalizar lo mismo que hacemos en físico, es revisar lo que estamos haciendo, evaluar lo que no es indispensable ni necesario, eliminarlo y eso sí, facilitar y agilizar todo el proceso. Sari, ¿cómo estamos comparativamente con América Latina con respecto al resto del planeta? Durante nuestra primera edición tuvimos la posibilidad de incorporar a España y curiosamente, si bien España estaba en promedio mucho mejor que los países incorporados, no lo estaba comparado con Brasil. ¿Qué quiero decir con eso? Por cierto, Brasil es conocido por ser el dolor de cabeza de la burocracia mundial. Sin embargo, gracias a unas reformas de agilización de la burocracia y de trámites y reducción de los mismos, especialmente para la pequeña empresa, ahora resulta que de más de 1.500 horas que tendría Brasil, ahora no llega a 180. Es decir, cuando queremos hacer reformas adecuadas, sí las sabemos hacer. Ahora, lo importante es que no echemos para atrás ese camino andado, que aprendamos de lecciones adecuadas de nuestros vecinos países hermanos y no hagamos lo que otros hacen, que puede ser más bien dañino. ¿Cuánto pesa el gobierno de turno en ese tipo de trámites? Totalmente influye, porque en la medida que los gobiernos son más pro mercado, definitivamente tratan de impulsar la productividad de la empresa y justamente esto es un ancla que impide esa productividad. Recordemos que la pequeña empresa es capaz de generar más del 60% del empleo en la región. Sin embargo, cuando vamos a ver su productividad es muy baja, no aporta ni el 25% del PIB. ¿Hay que esperar qué ideología tiene ese gobierno? Digo, no hay que esperar nada, nunca hay que esperar. Pero ¿cómo debería ser, digamos? Si es un gobierno, digamos, de régimen socialista es una cosa, y si es de otro tipo de régimen, ¿es otra la realidad que podemos esperar? Pues la verdad es que eso es lo que hemos observado en la región y ahí es donde instrumentos como estos, donde transparentiza, muestra claramente el peso en dónde y en cada uno de los trámites se destina, el ciudadano puede hacer más fuerza frente a sus respectivos gobiernos y entonces lograr las transformaciones necesarias. La base de datos que aquí ofrecemos es justamente una base de datos que yo espero que en pocos años seamos capaces de haberla disminuido sustancialmente. Es más, mi mayor, digamos, éxito de este proyecto es que en un mañana usted me diga, ya no es necesario porque ya se ha agilizado lo suficiente. Sería el ideal, ¿no? Muchas gracias a los compañeros del móvil. Lo que decía Sari Levy, esta speaker, muy importante, ¿no? Cómo se ha abatido la cantidad de horas que se le dedican en las pequeñas y medianas empresas a la burocracia. El caso de Brasil, la verdad, me dejó helado. Primero que no tenía ese concepto de que Brasil era el dolor de cabeza de la burocracia a nivel mundial, ni que hablar de Latinoamérica, sino que había abatido de 1.500 horas a ciento y poco lo que tenían que dedicarle a todos los trámites burocráticos para cumplir en forma con las reglamentaciones vigentes. La verdad que es un desperdicio de tiempo y una mala utilización de los recursos humanos brutal, ¿no? Pero si un gigante como Brasil lo pudo abatir prácticamente en un 90%, me imagino que países como Uruguay será bastante más sencillo, ¿no? Bueno, esto de alguna manera es la esperanza que tenemos todos para que la cosa sea mucho más ágil y evitar, porque en esas pequeñas cosas está la corrupción, ¿no? Evitar esa llamada de, che, mirá, a ver, no me podés agilizar esto, o mirá, tengo que hablar con fulano, mengano y sultano, no me lo podés agilizar vos. En esas pequeñas cosas de la ventajita, del amigo, del contacto, del padrino, como decía Laura, es donde se empiezan a generar, como decía la speaker, esos pequeños hechos de corrupción que después se terminan agrandando y transformando en, casos de corrupción estructurales inmensos, gigantes, ¿no? De consecuencias nefastas. Hacemos una pausa, 12:21, ya volvemos.